En la cena familiar me humillaron, solo te invitamos por lástima. Eres un fracaso. Sonreí y me fui en silencio. Una semana después, vendí nuestra cabaña y cerré las cuentas. La verdad llegaría con los extractos del banco. Mi nombre es Sofía. Tengo 29 años. Y en la víspera de Año Nuevo, mi propia madre me invitó a cenar solo para poder hacerme pedazos. El lugar era elegante. Todos bien vestidos. Copas de champán por todas partes. Y realmente pensé que tal vez este año sería diferente. Entonces se inclinó cerca de mi oído y susurró casi con dulzura: solo te invitamos por lástima. No te quedes mucho tiempo, ¿de acuerdo? Por un segundo, de verdad pensé que la había oído mal, hasta que vi la sonrisita divertida en su rostro. Mi hermano estalló en carcajadas en la mesa y dijo: básicamente, yo era el fracaso de la familia, la que nunca lo logró, la que tuvieron que rescatar y esconder. Un par de parientes se rieron. Alguien murmuró que al menos había llegado a tiempo por una vez. Era como si todos se hubieran puesto de acuerdo en que yo era el chiste de la noche. Simplemente me quedé sentada allí, sosteniendo mi copa, sintiendo cada palabra aterrizar como un puñetazo. Y entonces, algo dentro de mí se quedó muy, muy quieto. No discutí. No lloré. No pregunté por qué seguían usándome como un accesorio para sentirse superiores. Sonreí, tomé un sorbo lento de mi bebida, dejé la copa y les dije que tenía que madrugar. Sin drama, sin escenas. Salí de ese restaurante sola, hacia el aire frío, con sus risas todavía resonando detrás de mí. Pensaron que me iba porque era débil. No tenían idea de que esa noche finalmente había llegado a mi límite. No tenían idea de que una semana después, la acogedora cabaña familiar que tanto amaban desaparecería. Las cuentas de las que dependían se cerrarían y esos encantadores estados de cuenta bancarios empezarían a llegar. Si te quedas conmigo hasta el final, te contaré exactamente cómo una cena de Año Nuevo se convirtió en la semana en que su dinero desapareció. Una semana después de esa cena de Año Nuevo, estaba sentada en el sofá hundido de mi pequeño apartamento en Seattle cuando mi teléfono empezó a enloquecer. Al principio, fue solo una llamada de mi mamá, luego otra, luego tres, una tras otra desde su celular. Dejé que todas se fueran al buzón de voz. 30 segundos después, el nombre de mi hermano, Daniel, apareció en la pantalla. Luego otra vez, y otra vez, mientras vibraba en mi mano, las notificaciones de mi correo electrónico explotaron con nuevos mensajes del banco. Asuntos como aviso urgente, cambios en la cuenta, estado de cuenta disponible iluminaban la pantalla de mi laptop. Finalmente, respondí una de las llamadas de mi mamá, y todo lo que escuché fue una respiración de pánico y su voz en ese registro histérico que usualmente solo reserva para cuando algo amenaza su imagen. «Sofía». «¿Qué hiciste?», gritó. «¿Tienes idea de lo que está pasando? La cabaña ya no está. ¿Me entiendes? Desapareció. Hay extraños en el lago Sereno diciendo que son los nuevos dueños. Tienen papeles con tu nombre por todas partes». Luego saltó a la siguiente crisis sin siquiera tomar aliento. «El banco dice que algunas de nuestras cuentas están cerradas. Las conjuntas. En las que estabas tú. Los pagos automáticos rebotaron. Hay cargos. Tu padre está furioso. ¿Qué nos has hecho?». De fondo, podía oír a mi padre, Ricardo, ladrando algo que no pude distinguir bien y a mi madre gritándole de vuelta que estaba tratando de arreglarlo. No respondí de inmediato. Dejé que sus palabras flotaran en el aire mientras miraba el cielo gris de Seattle y la lluvia deslizándose por la ventana. Otra llamada comenzó a vibrar. Esta vez, mi hermano Daniel. Le colgué a mi mamá y vi su nombre parpadear en la pantalla. Como no contesté, cambió a mensajes de texto. Largos párrafos furiosos apareciendo uno tras otro. «Arruinaste mi puntaje de crédito. ¿Siquiera te das cuenta de lo que eso le hace a mis clientes? Saboteaste mis planes de verano, nuestros viajes familiares, todo. ¿Cómo pudiste ser tan egoísta?». Luego, el que me hizo reír a carcajadas. «Todo porque no pudiste soportar una broma inofensiva en la cena». Apoyé la cabeza en el sofá y cerré los ojos. Una semana antes,
Había salido de ese restaurante sintiendo como si alguien hubiera metido la mano en mi pecho y accionado un interruptor. Fui a casa, a mi pequeño lugar con sus muebles de segunda mano y tazas desiguales, dejé las llaves en el mostrador y me quedé parada un minuto, escuchando el silencio. Mis manos todavía temblaban cuando abrí mi laptop y empecé a buscar todo lo que alguna vez había firmado para esa familia. Viejos correos electrónicos del banco, copias digitales de escrituras, capturas de pantalla de mensajes de mi padre y mi hermano diciendo, solo firma esto, no es gran cosa. Saqué la carpeta gastada que guardaba en el fondo de mi armario, la que tenía copias en papel de documentos que nunca entendí realmente pero que firmé de todos modos porque decían que era para la familia. Esa noche, finalmente los leí. Los leí de verdad. La cabaña en el lago Sereno, el lugar del que les encantaba presumir a sus amigos, no estaba solo a mi nombre por razones fiscales, como me dijeron. Estaba a mi nombre. Punto. Mi firma, mi propiedad. La línea de crédito de emergencia familiar que Daniel abrió hace años después de que uno de sus negocios saliera mal, resultó tenerme a mí como cosolicitante. La cuenta conjunta que mi madre juró que era solo para ayudarte a construir crédito había sido utilizada para pagar sus vacaciones, sus mejoras, su vida perfecta. Página tras página, se hizo dolorosamente claro, yo no era el fracaso indefenso que pintaron en la cena. Yo era la red de seguridad financiera que habían tejido silenciosamente a su alrededor. En algún momento, tomé un bolígrafo y un cuaderno en blanco y escribí 3 palabras en la parte superior de una página nueva, recuperarlo todo. Debajo, comencé una lista. Número 1, la cabaña. Número 2, cada cuenta conjunta con mi nombre. Número 3, cada préstamo o factura a la que me habían vinculado sin una opción real. Aún no conocía todos los pasos, pero sabía que no iba a dejar que siguieran usándome. Pensé en la única persona en la que confiaba que realmente entendía estas cosas, mi vieja amiga de la universidad, Clara, ahora abogada en la ciudad. Mientras mi teléfono vibraba furiosamente en el presente con mi mamá lamentándose por extraños en su cabaña y mi hermano culpándome por su puntaje de crédito en caída, miré ese mismo cuaderno en mi mesa de centro. Los primeros 3 elementos de esa lista ahora estaban cuidadosamente tachados. Me habían invitado a cenar solo para humillarme. Pensaron que lo tragaría como siempre lo hacía. En cambio, una semana después, finalmente estaban sintiendo lo que era vivir con las consecuencias de sus propias firmas. La mañana después de esa cena, cuando la humillación finalmente se había convertido en algo más frío y afilado, llamé a Clara. No habíamos hablado en unos meses, la vida se había vuelto ajetreada, pero contestó al segundo timbre como siempre. Su rostro apareció en la pantalla de mi laptop. El cabello en un moño desordenado, una sudadera con capucha extra grande, exactamente lo opuesto a la gente pulcra y curada con la que acababa de cenar la noche anterior. Sonrió al principio y dijo que había estado pensando en llamarme de todos modos. Luego su sonrisa se desvaneció cuando vio mi cara. ¿Qué pasó, Sophie?, preguntó. Así que se lo conté. Le conté sobre la cena, sobre los susurros y las bromas, y como ni siquiera era la primera vez, solo la más ruidosa. Le conté cómo cada vez que el negocio de mi hermano tenía un contratiempo, de alguna manera mi nombre terminaba en otro favor. Vi cómo su expresión cambiaba de preocupación a algo más enfocado. Mientras giraba la cámara y le mostraba las pilas de documentos esparcidos en mi mesa de centro, escrituras, estados de cuenta de préstamos, resúmenes de cuentas conjuntas, todos con mi nombre impreso nítidamente en lugares que apenas recordaba haber firmado. Clara pasó del modo amiga al modo abogada en unos 2 segundos. Más despacio, dijo. Explícame qué es cada uno de esos. Fuimos línea por línea. La escritura de la cabaña del lago Sereno, donde mis padres siempre habían afirmado que mi nombre estaba allí porque tus abuelos querían que sintieras que también era tuya. Pero cuando Clara hizo zoom en la copia escaneada que le había enviado por correo electrónico, en realidad maldijo en voz baja. Sofía, dijo, esto no es por razones fiscales. Esta escritura dice que eres la propietaria. No copropietaria. ¿Propietaria? Preguntó por la línea de crédito conjunta con Daniel, la que se había abierto solo para emergencias. Le conté cómo nunca vi un solo estado de cuenta a menos que algo saliera mal. Como mis padres simplemente me ignoraban si hacía demasiadas preguntas.
Me hizo abrir el panel de la banca en línea y compartir pantalla. Me hizo desplazarme por transacciones que parecían un resumen de los mejores momentos de su vida: vuelos, estancias en hoteles, mejoras, compras navideñas, todo bajo una cuenta vinculada a mi número de seguro social. Cuanto más hacíamos clic, más se me oprimía el pecho. Finalmente, Clara se reclinó en su silla y se frotó la frente. Ok, dijo. Esto es lo que no vamos a hacer. No vamos a hacer estallar tu vida solo para vengarnos. Vamos a seguir el rastro de papel. Vamos a hacer esto de forma limpia. Me hizo ir más despacio para tomar notas, como si fuera una reunión con un cliente, no solo dos viejas amigas hablando. La cabaña, explicó, era legalmente mía. Si decidía conservarla, arreglarla, alquilarla o venderla, era mi decisión. Las cuentas conjuntas, dijo, eran más complicadas, pero aún así bastante claras. Si mi nombre estaba en ellas, tenía derecho a cerrarlas o a eliminarme, especialmente si podía demostrar que se habían abierto bajo presión o sin mi pleno consentimiento. Le pregunté en voz muy baja si eso significaba que podía desconectar la red de seguridad financiera que habían construido a mi alrededor sin decírmelo. Clara asintió. No le debes a nadie acceso a tu crédito o a tu nombre, ni siquiera a la familia, dijo. Si querían jugar a las grandes finanzas, deberían haber usado sus propias firmas, no la tuya. Luego vaciló, mordiéndose el labio por un segundo antes de agregar: hay una cosa que podrías hacer que les golpearía donde más les duele. Pero necesitas estar segura de que quieres llegar tan lejos. Me habló de un comprador en efectivo que conocía, una pareja del mundo de la tecnología que llevaba mucho tiempo buscando una segunda casa en esa zona exacta. Alguien que podría moverse rápido y pagar sin problemas si aparecía el lugar adecuado. El tipo de oferta de la que gente como mis padres se jactaría durante años si fueran ellos quienes la hicieran. Si realmente quieres salir de esto, dijo Clara, puedo llamarlos. Podemos poner la cabaña en venta discretamente, tener la documentación lista y cerrar rápido. Legalmente, no hay mucho que puedan hacer si la escritura dice lo que creo que dice. Me quedé sentada mordiéndome el interior de la mejilla, pensando en los veranos en esa cabaña con mis abuelos. Las únicas personas que alguna vez me hicieron sentir que no era la decepción de la familia. Pensé en mis padres usando ese lugar como telón de fondo para fotos familiares perfectas, publicándolas en línea como si yo estuviera demasiado ocupada para unirme a su maravillosa vida. Venderla se sentía como cortar el único recuerdo tierno que tenía con ellos, pero dejarla en sus manos se sentía peor. Le pregunté a Clara qué pasaría con las otras cosas si lo hacíamos a su manera. Lo expuso como una receta simple. Primero, preparamos la venta de la cabaña y aseguramos una fecha de cierre. Luego, contactamos a los bancos para cerrar cada cuenta conjunta y eliminarte de todo a lo que nunca deberías haber estado vinculada. Luego, documentamos todo. Cada llamada, cada correo electrónico. Si intentan ir contra ti, mostraremos exactamente cómo han estado usando tu nombre y crédito durante años. Cuando terminó, mi cuaderno estaba lleno de líneas, flechas y puntos. La palabra Mian rodeaba la cabaña 3 veces. Miré esa página desordenada y luego de vuelta a la pantalla. No quiero destruirlos, dije en voz baja. Solo quiero que paren. Clara me sostuvo la mirada y respondió: a veces, la única manera en que gente así se detiene es cuando las consecuencias finalmente aterrizan en su propia puerta. No les estás robando, Sofía. Estás recuperando tu propio nombre. Me quedé con eso por un largo minuto, el silencio extendiéndose entre nosotras. Finalmente, asentí. Llama a tus compradores, dije. Veamos qué tan rápido pueden moverse. Clara no perdió el tiempo. La mañana después de nuestra llamada, me envió un mensaje corto que me revolvió el estómago: ¿están interesados? ¿Puedes reunirte esta tarde? 2 horas después, estaba sentada en un rincón tranquilo de su oficina, con una carpeta en mi regazo mientras ella le mostraba a una pareja de 30 y tantos años fotos de la cabaña del lago sereno en su laptop. Eran exactamente el tipo de personas a las que a mis padres les habría encantado venderles, pulcros y emocionados, hablando de veranos en el lago y tal vez alquilarla como un retiro creativo para trabajadores de tecnología. Había una parte de mí que quería cerrar la laptop de golpe y decirles que no, que este lugar estaba demasiado enredado en mi vida como para entregarlo tan fácilmente.
Pero cada vez que ese instinto surgía, oía la voz de mi madre de nuevo en esa cena, la palabra lástima enroscándose como humo en mi oído, y la risa de Daniel cuando me llamó fracaso. Así que, en lugar de eso, escuché. Clara lo expuso claramente. La propiedad estaba a mi nombre, los impuestos al día, sin gravámenes. Los compradores tenían su financiamiento listo, pero también tenían suficiente efectivo para moverse rápido si era necesario. Cuando les cotizó el precio que pensaba que podíamos pedir razonablemente, vi sus ojos brillar con esa mirada hambrienta de esto es un buen negocio. En una hora, estábamos redactando una oferta. Mientras repasábamos cada página, Clara se tomó el tiempo de traducir el lenguaje legal a un español sencillo para mí. Aquí es donde reconoces que eres la única propietaria, dijo, tocando un párrafo. Aquí es donde aceptas transferir el título. Si firmas, esto ya no está bajo su control, Sofía. Es tu decisión, tu venta. Mi mano tembló un poco cuando tomé el bolígrafo, pero firmé de todos modos. Para cuando salí de su oficina, la cabaña que habían usado como prueba de la familia generosa que tenía durante años estaba en camino de pertenecer a alguien que ni siquiera conocía los nombres de mis padres. Esa tarde, fui a casa y abrí mi laptop para comenzar con la segunda parte de la lista, cuentas conjuntas. Empecé con la más fácil de digerir, la tarjeta de crédito familiar que se había utilizado para todo, desde vacaciones en la playa hasta facturas de restaurantes que nunca había visto. Llamé al banco, les di mi información y pregunté cuáles eran mis opciones para cerrarla. La mujer en la línea fue educada de esa manera distante de servicio al cliente hasta que buscó la cuenta y se dio cuenta de quién era yo. Oh, dijo, usted es la titular principal. Parpadeé. Espera, ¿qué? Siempre me habían dicho que mi nombre estaba en ella para ayudarte a construir crédito. Nadie había mencionado que técnicamente era mi cuenta, con mis padres y Daniel como usuarios autorizados. Una vez que entendí eso, la conversación cambió. Le dije con mucha calma que quería cerrar la tarjeta por completo. Me advirtió sobre el saldo, sobre cómo tendría que ser pagado, sobre cómo se notificaría a los usuarios autorizados. Escuché. Estuve de acuerdo donde tenía que estarlo, y repetí que sí, entendía, y sí, todavía quería cerrarla. Lo siguiente fue la línea de crédito que Daniel había abierto después de que uno de sus primeros negocios saliera mal, la que me vendieron como algo a corto plazo, solo hasta que se recuperara. El banquero en esa llamada confirmó lo que Clara había sospechado, yo era cosolicitante, totalmente responsable. Daniel había sido el que la usaba como una puerta giratoria. No grité. No lloré. Solo dije que quería que eliminaran mi nombre y que congelaran la cuenta hasta que el banco pudiera evaluar el riesgo sin mi información adjunta. Al principio se resistieron, luego cedieron cuando mencioné algunas frases que Clara me había dado sobre consentimiento y uso indebido. Uno por uno, avancé en la lista. Facturas de servicios públicos en la cabaña bajo mi seguro social. Una cuenta corriente de respaldo que mis padres habían abierto con mi nombre y su dinero, usándola como un conducto para gastos para poder mover efectivo entre cuentas. Cada vez que un representante me decía que mi nombre estaba en algo que apenas recordaba haber firmado, se sentía como una pequeña bofetada. Cada vez que lograba cerrar algo o eliminarme, se sentía como dar otro paso para salir de una red en la que no me había dado cuenta de que estaba enredada. Documenté todo, tal como Clara me dijo. Guardé registros de llamadas, correos electrónicos de confirmación, capturas de pantalla de cambios en las cuentas. Al principio se sentía mezquino, como si estuviera construyendo un caso contra mi propia familia. Pero a medida que avanzaba el día, comenzó a sentirse como algo más. Se sentía como una prueba de que no estaba loca, de que no había imaginado la forma en que habían conectado silenciosamente su seguridad financiera a mi identidad. Cuando finalmente me recliné de mi laptop, el sol afuera se había desvanecido en ese tenue atardecer gris de Seattle. Mi cuaderno yacía abierto a mi lado, los primeros 3 elementos de mi lista tachados con tinta gruesa. La cabaña, vendida pendiente de cierre. La tarjeta de crédito conjunta, programada para ser cerrada. La línea de emergencia con Daniel, congelada bajo revisión. En algún universo paralelo, sabía que probablemente todavía estaban sentados en su cómoda casa, diciéndose a sí mismos que yo era dramática, que nunca haría nada realmente.
Su refugio favorito ya estaba cambiando de manos, y las cuentas que trataban como redes de seguridad invisibles acababan de ser arrancadas. Miré las palabras garabateadas en la página, luego la pila de documentos en mi mesa. Y por primera vez en mucho tiempo, sentí algo parecido al control instalarse en mi pecho. No había levantado la voz. No había hecho una escena. Todo lo que había hecho fue firmar con mi propio nombre y decir una simple palabra que no estaban acostumbrados a oír de mí, no. Cerrar esas cuentas y firmar la venta de la cabaña debería haberse sentido como el final. Pero con mi familia, nada era tan simple. Clara seguía diciendo lo mismo cada vez que le enviaba una actualización por texto: rastro de papel, Sofía, protégete. Tenía razón. Mis padres eran el tipo de personas que se escondían detrás de frases como lealtad familiar hasta que les convenía fingir que solo éramos negocios. Si quería que esto fuera definitivo, necesitaba algo más oficial que llamadas telefónicas y capturas de pantalla. Necesitaba entrar en el mundo en el que más confiaban, abogados y papeleo. Así que, unos días después de que comencé a quitar mi nombre de todo, llamé a la única persona en la que mis padres confiaban casi tanto como en sí mismos, el hombre que había estado redactando sus testamentos y manejando su planificación patrimonial durante años. Arturo Vargas. Al crecer, había visto su nombre en sobres en el mostrador de la cocina y había oído a mi padre presumir de que Arturo es el mejor, se asegura de que todo quede limpio cuando nos hayamos ido. Siempre asumí que eso me incluía, de una manera cálida y afectuosa. Ahora, me preguntaba si significaba algo más. Cuando llamé a su oficina y di mi nombre, hubo una pausa, luego un cambio de tono cuando la recepcionista se dio cuenta de que no estaba llamando en nombre de mis padres. Me puso en espera, luego regresó diciendo que el señor Vargas tenía un hueco más tarde esa semana si podía ir. ¿Podía? El día de la reunión, entré en una oficina del centro que parecía el interior de la cabeza de mis padres. Madera oscura, certificados enmarcados, arte de buen gusto que probablemente costaba más que mi coche. El propio Arturo era mayor de lo que recordaba, su cabello más ralo, las gafas más pesadas, pero su apretón de manos era igual de firme. Sofía, dijo, tu madre no mencionó que vendrías. Sonreí y le dije que esa era la idea. Nos sentamos y hice lo que había hecho con Clara. Expuse la historia, la cabaña, las cuentas, la forma en que se había usado mi nombre. No mencioné la cena. Me até a los hechos y al papeleo, deslizando una carpeta prolijamente organizada sobre su brillante escritorio. Durante un rato, hizo lo que hacen los abogados mayores, pequeños ruidos con la garganta y golpear las páginas con un bolígrafo mientras piensan. Luego sacó el viejo testamento de mis abuelos, el que había dejado la propiedad del lago Sereno a Sofía, para su futuro. En papel, parecía sencillo. En la práctica, mis padres lo habían tratado como si fuera suyo, y yo tenía suerte de ser invitada. Arturo frunció el ceño mientras comparaba ese documento con planes patrimoniales más nuevos que mis padres habían elaborado. En algún punto, mi nombre había sido silenciosamente desplazado. No eliminado, sino incluido con otros activos de una manera que hacía parecer que lo que era mío también era de ellos. No dijo fraude en voz alta, pero su mandíbula se tensó de una manera que me dijo que lo estaba pensando. Preguntó por las cuentas conjuntas. Le mostré donde ya había comenzado a cerrar cosas, como el banco había confirmado que yo era la titular principal en algunas de ellas. Vi el momento en que se dio cuenta de que si alguien miraba de cerca, él podría ser el que se interpusiera entre mis padres y una conversación muy incómoda con un regulador. Se quitó las gafas, las limpió lentamente y luego dijo con mucho cuidado, Sofía, he estado asesorando a tus padres durante mucho tiempo. Siempre los he animado a mantener las cosas claras y justas. Parece que su implementación no ha sido tan transparente como yo hubiera esperado. Lenguaje de abogado para se pasaron de listos y metieron tu nombre donde nunca debió estar. Le pregunté sin rodeos qué significaba eso para mí. Me sorprendió respondiendo con la misma franqueza. Significa, dijo, que lo corregimos. Reconocemos por escrito lo que pretendían tus abuelos y lo que realmente ha estado sucediendo con tu nombre y tu crédito. También significa, por mi propio bien, que si alguien alguna vez viene a preguntar, haya un registro claro de que les aconsejé que lo arreglaran. Pasamos la siguiente media hora revisando las actualizaciones que podía hacer.
Ajustes al plan patrimonial que reflejarían el valor de la cabaña como propiamente tuyo, incluso ahora que la estaba vendiendo. Un lenguaje que aclaraba que cualquier deuda vinculada a ciertas líneas de crédito era responsabilidad de mis padres y mi hermano, no mía. Se estaba protegiendo a sí mismo, claro. Pero al hacerlo, también me estaba protegiendo a mí, quizás por primera vez. Cuando salí de su oficina, sentí que acababa de mover silenciosamente una de las piezas más grandes del tablero. A mi familia le encantaba tener a gente como Arturo de su lado. Ahora, en el mejor de los casos, era neutral. En el peor, era un testigo. En el autobús de vuelta a casa, con la ciudad deslizándose en gris y cristal, abrí mi teléfono y miré una caja de estado en blanco en Facebook. Durante años, mis padres habían usado las redes sociales como su máquina de relaciones públicas personal. Fotos navideñas perfectas en la cabaña. Daniel con trajes a medida, brindando en bares de azotea. Mi madre publicando selfies con leyendas sobre bendiciones y gratitud. Todo mientras yo estaba fuera del encuadre en la vida real. No iba a escribir un hilo de denuncia. Ese no era mi estilo. Pero ya había terminado de ayudarles a mantener la ilusión. Así que escribí unas pocas líneas simples. A veces creces pensando que ciertas cosas son regalos familiares, escribí, cuando en realidad tu nombre y tu crédito estaban siendo usados como una red de seguridad sin que nunca entendieras el riesgo. Este año, finalmente leí la letra pequeña. Estoy recuperando lo que era legalmente mío. Y no volveré a firmar nada que no entienda completamente nunca más. Pulsé publicar. Sin nombres, sin drama, solo la verdad. En un tono lo suficientemente tranquilo como para que cualquiera fuera de la situación lo leyera como una reflexión vaga. En minutos, comenzaron los comentarios. Viejos amigos, compañeros de la universidad, gente que me conocía pero que también conocía a mis padres a través de sus vidas curadas. Orgullosa de ti por establecer límites. Esto me suena demasiado familiar. ¿Pasó algo? ¿Estás bien? Luego, las reacciones que sabía que dolerían más. Un par de amigas de la iglesia de mi madre comentaron con pequeños emojis de corazón y escribieron cosas como, eres tan valiente por hablar, cariño. La familia puede ser complicada. Rezo por ti. En otras palabras, simpatía pública. Lo único que mis padres no soportaban perder. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi madre en 10 minutos. ¿Qué se supone que significa esa publicación? Bórrala ahora mismo. Nos estás haciendo parecer monstruos. Unos minutos después, un mensaje de Daniel. Borra eso. Los clientes pueden ver lo que publicas. ¿Tienes idea de lo mal que nos hace ver a todos? Miré sus mensajes, la forma frenética en que se enfocaban no en lo que habían hecho, sino en cómo podría ser percibido. Por primera vez en mi vida, no hice nada. No borré la publicación. No respondí. La dejé ahí, una pequeña bandera en medio de mi feed por lo demás tranquilo. Habían usado mi nombre en privado durante años para sostener su estilo de vida. Todo lo que yo había hecho era empezar a usar mi voz en público para reclamarlo. Y por la forma en que estaban reaccionando, se podría pensar que había incendiado la casa. La verdad era que ni siquiera había empezado. Daniel apareció 2 días después de que hice esa publicación, golpeando la puerta de mi apartamento como si intentara arrancarla de las bisagras. Acababa de sentarme con una taza de café y mi laptop cuando comenzaron los golpes, seguidos de su voz gritando mi nombre por el pasillo. Abrí la puerta lo suficiente para bloquear la mayor parte de la vista con mi cuerpo. Aún así, hizo esa inspección automática de mi lugar, sus ojos recorriendo mis muebles de segunda mano y la pila de notas de juegos en mi mesa con ese mismo tic de juicio en su mandíbula. ¿Crees que esto es gracioso?, espetó, agitando su teléfono en mi cara. Has destruido completamente mi crédito. Un cliente se retiró de un trato esta mañana porque hicieron una verificación de rutina y vieron actividad inusual. ¿Qué demonios hiciste? Le dije con calma que me había eliminado de cuentas que nunca deberían haber tenido mi nombre en primer lugar. Que había congelado una línea de crédito que me habían engañado para CEO firmar, que había cerrado una tarjeta en la que era la titular principal sin mi consentimiento. Se burló como si hubiera dicho algo ridículo. Estás exagerando, Sofía.
Eso estaba bajo control. Papá lo tenía gestionado. Lo estábamos usando estratégicamente. Eso es lo que hacen las familias. Le recordé la vez que me había llamado llorando a las 2 de la mañana porque un trato había salido mal y necesitaba que firmara solo esta cosita para no perderlo todo. Le recordé las vacaciones, las cenas y las mejoras que se habían cargado a cuentas vinculadas a mi seguro social mientras yo comía fideos instantáneos en este apartamento. No lo negó. Simplemente puso los ojos en blanco y dijo, al final todo se compensa. Tú también te beneficiaste. Pudiste venir a la cabaña, ¿no? Ese fue el momento en que algo en mí se rompió. Retrocedí, abrí más la puerta y señalé mi pequeña sala de estar. ¿Ves una cabaña aquí, Daniel? ¿Ves una cuenta de ahorros engordada por tus inversiones? ¿Ves alguno de los beneficios que estás tan seguro de que disfrute? Todo lo que veo son facturas con mi nombre y una familia que pensó que nunca las leería. Él respondió que lo estaba arruinando todo. Que mamá no había parado de llorar. Que papá estaba furioso. Que esto lo iba a seguir durante años. Me vas a costar mi carrera porque no pudiste aguantar una broma y un par de firmas, dijo, con la voz en aumento. No fue una broma cuando me llamaste fracaso delante de todos, dije en voz baja. Y no fueron solo un par de firmas. Eran mi vida. Por un segundo, algo parecido a la culpa parpadeó en su rostro. Luego la reprimió. Bien, espetó. ¿Quieres jugar así? Voy a traer a papá. Él te lo explicará. Se fue sin esperar una respuesta. Una hora más tarde, hubo otro golpe. Más suave, pero de alguna manera más pesado. Cuando abrí la puerta, mi padre estaba allí con una camisa planchada y esa misma máscara de calma que usaba con los clientes, como si esto fuera solo otra negociación. No pidió entrar. Simplemente pasó a mi lado y tomó la única silla decente como si fuera suya por defecto. Yo me quedé de pie. Sofía, comenzó, hablemos como adultos. Has tomado algunas decisiones impulsivas. Estás afectando a más que solo a ti misma. Le dije que estaba perfectamente feliz de hablar como adultos. Los adultos leen lo que firman. Los adultos no esconden deudas a nombre de sus hijos. Los adultos no le dicen a su hija que una casa es, para su futuro, y luego se sorprenden cuando ella la trata como si realmente lo fuera. Su mandíbula se tensó. La cabaña era un activo familiar, dijo. La administramos para ti. No tenías idea de cómo manejar algo así financieramente. Intervinimos para protegerte. No, dije, intervinieron para usarla. Deslicé la carpeta que había traído de las oficinas de Clara y Arturo de la mesa y la abrí, mostrando las copias de la escritura, los estados de cuenta de la línea de crédito, las notas de Arturo sobre la actualización del plan patrimonial. Señalé el testamento de mis abuelos, la línea que dejaba la propiedad explícitamente a mí. Le mostré donde mi nombre había sido tejido en préstamos y cuentas que no tenían nada que ver conmigo. Por primera vez desde que entró, no tuvo una respuesta rápida. Escaneó las páginas, sus ojos moviéndose más rápido en las partes con el membrete de Arturo. Cuando se dio cuenta de que Arturo había aceptado corregir la documentación, para aclarar por escrito quién era responsable de que, un rubor le subió por el cuello. «¿Fuiste a ver a Arturo?», dijo lentamente. «Sin nosotros». Me encogí de hombros. «Confías en él, ¿no? Es el mejor». Eso es lo que siempre le decías a todos. Dejó los papeles y se pellizcó el puente de la nariz. Está bien, dijo, con la voz más baja. Quizás cruzamos algunas líneas a lo largo de los años. Pero estás haciendo un espectáculo de esto. Esa publicación que hiciste, las llamadas que estamos recibiendo, las preguntas. ¿Tienes idea de lo duro que he trabajado para construir nuestra reputación? Le dije que su reputación era su problema. Mi única preocupación era mi nombre, mi crédito, mi futuro. Intentó un ángulo diferente entonces, el más suave. Somos tus padres, Sofía. Las familias comparten el riesgo. Te ayudamos cuando lo necesitaste. Cubrimos cosas. Te prestamos dinero.
Le pregunté si tenía alguna documentación de préstamos a mi nombre que se pareciera en algo a la meticulosa documentación adjunta a cada favor que yo les había hecho. No respondió. En cambio, suspiró y se reclinó, cambiando a lo que probablemente pensó que era su carta de triunfo. ¿Qué quieres?, preguntó. Dinero, una disculpa. ¿Quieres que firmemos algo? Solo dime qué hace que esto desaparezca y podemos hablar. Respiré hondo y me di cuenta de que esa era la diferencia entre nosotros. Él pensaba que todo tenía un precio. Le dije que no quería dinero para comprar mi silencio. No quería un acuerdo secreto ni una promesa por debajo de la mesa. Quería que las cuentas se arreglaran, lo cual ya estaba sucediendo. Quería que el plan patrimonial reflejara la realidad, en lo que Arturo estaba trabajando. Y quería que dejaran de hablar de mí como si fuera a la vez una carga y un plan de respaldo. Quería salir de la parte financiera de nuestra familia. Me miró como si estuviera hablando otro idioma. No puedes simplemente darte de baja de la familia, Sofía, dijo. Ya lo hiciste tú, respondí. Me diste de baja cuando me invitaste a cenar solo para poder reírte de mí. Esto soy yo poniéndome al día. Por un largo momento, el apartamento estuvo en silencio, excepto por el zumbido de mi refrigerador. Entonces su teléfono vibró. Miró hacia abajo y vi el nombre de mi madre iluminar su pantalla junto con una vista previa de su mensaje de texto: los compradores ya se están mudando a nuestra cabaña. La gente está haciendo preguntas. Por favor, arregla esto. Se levantó de repente, pareciendo más viejo de lo que estaba acostumbrada a ver. Has cometido un grave error, dijo. Veremos cuáles son nuestras opciones. Le dije que estaba bien, y que había guardado cada correo electrónico, cada documento, cada captura de pantalla. Que tanto Arturo como Clara tenían copias. Por primera vez, vi a mi padre registrar que el equilibrio de poder había cambiado. Se fue sin dar un portazo, lo que de alguna manera se sintió peor. Esa noche, mi madre me llamó 3 veces y dejó 3 mensajes de voz diferentes. En el primero, estaba furiosa, acusándome de traición. En el segundo, sollozaba sobre cómo sus tradiciones de verano estaban arruinadas, como la cabaña había sido el corazón de la familia. En el tercero, su voz era pequeña y cruda de una manera que nunca había oído antes, mientras susurraba que la gente de la iglesia le estaba enviando mi publicación, que no sabía qué decir, que tal vez se habían pasado de la raya. Los escuché una vez, luego puse el teléfono boca abajo sobre la mesa. Durante años, sus sentimientos habían sido el clima en nuestra casa, controlando lo que todos los demás podían sentir. Por una vez, la tormenta era suya, no mía. Y debajo de toda su ira y pánico, debajo de las amenazas y los chantajes emocionales, había una simple verdad que finalmente se veían obligados a enfrentar: sin mi nombre sosteniendo silenciosamente su vida perfecta, iban a tener que valerse por sí mismos. Lo curioso de las consecuencias es que no llegan todas de una vez, como una gran explosión cinematográfica. Se cuelan a través de correos electrónicos, papeleo revisado y conversaciones incómodas en oficinas que tus padres solían dominar. Una semana después de que mi padre saliera de mi apartamento, el propio Arturo me llamó. Su voz era mesurada, pero había un toque de algo casi como aprobación en ella. Me dijo que se había reunido con mis padres, que les había explicado los cambios que estaba haciendo. El plan patrimonial había sido actualizado para reflejar lo que mis abuelos realmente escribieron hace tantos años, no la versión que mis padres habían torcido lentamente en algo más conveniente. El valor de la cabaña, ahora vendida, se registró como algo que yo ya había recibido y controlado, no como un vago activo familiar que podían usar como zanahoria cuando se sentían generosos. Las líneas de crédito estaban anotadas para dejar claro a quién pertenecían. Si alguien alguna vez preguntaba, habría un rastro de papel que decía que yo había pedido claridad y él lo había fomentado. Traducción: si mis padres intentaban arrastrarme a un lío legal, también lo arrastrarían a él. Y él no iba a permitir que eso sucediera. Con esa pieza en su lugar, me permití respirar. Cuando el dinero de la cabaña llegó a mi cuenta, no me fui de compras por venganza. Pagué lo último de mis propias deudas legítimas. Aparté dinero para impuestos porque Clara me miró directamente a los ojos y dijo: te quiero, pero al fisco no le importará tu drama familiar. Luego hice una cosa solo para mí.
Firmé un contrato de arrendamiento para un pequeño pero luminoso estudio en un edificio no muy lejos de mi apartamento. Un lugar con grandes ventanas y suelos de madera desgastados donde realmente podría extender mis ideas de juegos sin tener que equilibrarlas en el borde de la mesa de mi cocina. La primera vez que abrí esa puerta y entré en una habitación que era mía, no nuestra o de la familia, sentí que algo se desenroscaba en mi pecho que ni siquiera sabía que estaba tenso. Colgué un par de bocetos enmarcados de juegos en los que había trabajado, puse mi laptop en un escritorio de segunda mano y le envié una foto a Clara. Respondió con 3 palabras: ya era hora, Sofía. Al otro lado de la ciudad, en el lado de mis padres, las cosas se veían diferentes. Daniel tuvo que dejar el elegante condominio del que estaba tan orgulloso y mudarse a una casa adosada más pequeña. Algunos clientes se quedaron, otros se fueron silenciosamente a otros asesores que no tenían actividad inusual ensombreciendo sus informes. Mi madre todavía publicaba en Facebook e Instagram, pero el tono había cambiado. La jactancia constante se suavizó en algo más cuidadoso, como si fuera consciente de que la gente realmente estaba leyendo entre líneas ahora. Una tarde, unas semanas después de todo, me envió un mensaje preguntando si podíamos vernos en un lugar neutral, solo nosotras. Acepté, con condiciones, nada de hablar de dinero, nada de chantajes emocionales, nada de fingir que no había pasado nada. Nos encontramos en una cafetería. Parecía más pequeña sin la armadura de nuestra casa a su alrededor. Por un minuto, nos quedamos sentadas removiendo nuestras bebidas, el silencio entre nosotras lleno de todas las cosas que nunca habíamos dicho. Entonces hizo algo que nunca esperé. Se disculpó. No del tipo de media disculpa con la que crecí, la maniobra de siento si te sentiste así. Una real. Dijo que lamentaba haberse reído de mí en la cena. Lamentaba haberlo llamado lástima cuando en realidad era control. Lamentaba haber firmado con mi nombre en cosas sin pensar en lo que me costaría. Dijo que había pasado años diciéndose a sí misma que me estaban ayudando, que todo era por mi propio bien, porque esa historia hacía más fácil ignorar las formas en que me estaban usando. Escuché. No me apresuré a consolarla. Cuando terminó, le dije que apreciaba la disculpa, pero que las palabras no iban a reiniciar mágicamente nada. Le dije que no los estaba eliminando de mi vida por completo, pero que la versión de mí a la que estaban acostumbrados, la que firmaba lo que le pusieran delante para mantener la paz, se había ido. De ahora en adelante, no más cuentas conjuntas, no más favores que parecieran la línea de crédito de emergencia familiar, no más usar mi trabajo o mi vida como el remate de un chiste para que se sintieran mejor. Si querían una relación conmigo, tendría que ser en términos que no requirieran que yo me encogiera. Ella asintió, con los ojos brillantes, y por una vez no discutió. A mi padre le tomó más tiempo. Nunca dijo las palabras lo siento en voz alta. No exactamente. Pero dejó de intentar convencerme de que había exagerado. Cuando finalmente hablamos, meses después, admitió que había asumido que nunca me revelaría, que no pensaba que notaría cómo estaban organizadas las cosas porque nunca te importó el dinero. Le dije que no preocuparse por el dinero y no preocuparse por qué te mientan eran dos cosas muy diferentes. No somos una familia cálida y de abrazos ahora. Todavía hay pausas extrañas en las conversaciones, todavía hay una brecha entre el mundo que ellos construyeron y el que yo elegí. Pero también hay algo que nunca tuvimos antes, límites. Ellos se quedan en su lado con sus elecciones. Yo me quedo en el mío con las mías. Esto es lo que desearía que alguien me hubiera dicho hace años. Lo que quiero que escuches, si alguna parte de esto te suena familiar, la familia puede ser una fuente de amor y apoyo, pero eso no les da derechos ilimitados sobre tu tiempo, tu energía o tu firma. Estar emparentado con alguien no significa que le debas tu puntaje de crédito, tus ahorros o tu silencio. A veces, lo más amoroso que puedes hacer por ti mismo es leer la letra pequeña, hacer preguntas incómodas y decir no cuando todos esperan que digas sí. No te hace desagradecido. Te hace responsable. Esta historia no es un consejo legal, y si estás lidiando con algo parecido, deberías hablar con un abogado de verdad o un asesor financiero antes de actuar. Pero espero que te recuerde esto, no eres una red de seguridad y no eres un chiste. Se te permite superar el papel que tu familia eligió para ti. Se te permite recuperar tu nombre. Y si alguna vez has tenido que elegir entre mantener la paz y mantener tu autoestima,
Quiero que sepas que no estás solo al elegirte a ti.